Nunca quiebran las empresas, quiebran la mente de los gerentes generales. Y una mente solamente quiebra cuando el propósito o la relación no es suficientemente poderosa. Si tú quieres ser millonario, tienes que aprender a perder millones. No la vas a conectar a la primera. A mí me escriben muchos emprendedores: Jimena, ¿cómo haces para en verdad seguir tan motivada? Dime quién que tú conoces no tiene problemas. Nadie. Exacto, entonces a donde tú miras hay problemas. Pueden suceder dos cosas en ese momento. La primera es que tú decides quebrar. Tú dices, ¿sabes qué? Ya fue, me rindo. O la segunda es que tú decides enfrentarlo y reinventarte. Cuando un problema no te quiebra, porque tú decidiste no quebrarte, el problema igual quiebra, pero quiebran tus barreras. Y los problemas vienen a quebrar cosas. O quiebran personas o quiebran creencias limitantes. Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. Hoy día va a ser un episodio que van a amar y que voy a amar yo también, porque vamos a hablar de temas sumamente importantes para que los emprendedores y empresarios podamos realmente sacar nuestro máximo potencial, pero sobre todo transitar los momentos difíciles que nos pone la vida en el camino, que yo sé que muchas veces tú los pasas, yo los paso y parece ser esta ola que te golpea y no logras salir, y existen herramientas para eso y existen muchas técnicas que se pueden utilizar para realmente limpiar tu mente y poder salir de ahí y darle la vuelta a la situación, que yo creo que es algo muy importante porque pasamos por desafíos constantes. Hoy día estoy con Orlando De Negri. Él es experto en la ciencia del comportamiento y justamente se encarga de acompañar a empresarios a transitar estos momentos complicados para que saquen su máximo potencial y sus empresas obviamente crezcan, porque el KPI más importante de nuestras empresas somos nosotros y nuestra salud, y muchas veces el crecimiento y performance de una empresa está directamente relacionado a cómo está su fundador y su dueño, ¿no? Quien lidera la organización. Él también es CEO y fundador de BINLP. A todos los que se burlan cuando hablo inglés, igual les voy a decir, es Business Institute and NLP. O sea, estamos hablando de técnicas de PNL. Él es crack. Yo escuché su ponencia en Circum, me encantó. De verdad que ahora hemos descubierto que también tenemos muchos amigos en común y hemos estado conversando un poco antes de empezar este episodio sobre la vida en general y los retos. Y tiene un enfoque muy chévere y sobre todo muy directo al grano de las cosas que puedes hacer para que te sientas mejor y transites esta vida de mejor manera. Así que encantada de tenerte, Orlando. Estoy contentísima de que estés en el podcast con nosotros. No, muchas gracias por la presentación. Para mí es un tremendo honor compartir este espacio contigo, una empresaria con tanto recorrido, que ha logrado tantas cosas, ¿no? Admirable. Sí. Y de hecho, sí, nos conocíamos hace bastante tiempo, sin conocernos, sí, ¿no? Pero yo te sigo y he visto tu crecimiento, y pues para mí compartir este momento contigo, con tu audiencia, va a ser un placer. No, qué increíble tenerte aquí, de verdad. Siento que personalmente yo he estado transitando este camino del autoconocimiento, del crecimiento, en verdad de la espiritualidad, ¿no? Y el recorrido hacia adentro, que muchas veces es el más difícil de hacer, porque caminar y avanzar hacia afuera con logros, metas, piloto automático, el checklist, ¿no? Eso es mucho más fácil, pero me encantó que digas: soy experto en la ciencia del comportamiento, porque de veras que en estos últimos años, ¿no? De tantos desafíos que me han llevado a tener que entender un poco más allá quién soy y por qué soy como soy, es justamente eso, ¿no? O sea, ¿por qué hoy a mis 35 años me comporto de esta manera o tengo ciertas reacciones, actitudes, miedos, limitantes, ¿no? Creencias ¿Qué pasó? O sea, ¿de dónde vienen? Y eso es justamente lo que nos forma al final como seres humanos. Y últimamente, desde que estoy metida en esto, cuando hablo con amigos, así les digo: no hay nada más rico que conocerte.
O sea, no hay nada más rico que en verdad puedas ir al coach, que puedas ir al psicólogo, que puedas hacerte, no sé, ir a terapia, en lo que sea que tú creas, ¿no? Pero que en verdad te entiendas quién eres y de dónde sale y que puedes mejorar. Y cuando dijiste, acompaño a empresarios a sacar su máximo potencial, ¿cuántas personas tenemos eso dormido y ni siquiera sabemos hasta dónde podríamos llegar si realmente trabajáramos en esto, ¿no? Entonces, estoy feliz. O sea, siento que yo voy a sacar más provecho y bueno, espero que igual ni más provecho que todos ustedes, pero de verdad que súper. Que para las personas que no te conocen y que te están escuchando por primera vez, no sé si puedes hacerles un pequeño resumen de ti, de cómo así empiezas en este mundo, el propósito que tienes con todo lo que estás haciendo, ¿no? Hay algo muy interesante sobre todo lo que tú acabas de comentar, ¿no? Y parto primero por una parte. Tú dices, qué rico es conocerse uno mismo, ¿no? Es decir, cuando tú empiezas a profundizar esa sensación de darte cuenta de quién eres, de qué puedes lograr, de qué puedes conseguir, es muy rico. Y me gusta a mí compararlo mucho con cuando haces deporte. Cuando haces deporte tú no te quieres parar de la cama, ¿no? O no quieres alistar tus cosas para ir, todo te da flojera. O de pronto también adquirir la rutina o el hábito de ir a hacer deporte es como que mentalmente difícil al comienzo, pero luego cuando sales del gimnasio o sales del partido o sales de nadar o sales de haber hecho toda esa experiencia y estás con el cuerpo al máximo, sintiéndote liberado, dices qué rico hacer deporte. Claro. Y de hecho, de eso se trata un poco mi vida. Yo empecé hace mucho tiempo a entender de mi propio crecimiento personal. Tuve la oportunidad desde muy pequeño de poder vivir ciertas experiencias que desafiaron justamente mi felicidad, ¿no? Que me pusieron, yo creería que una palabra para expresar esto es en jaque mate, muchas veces. En ese momento en donde tú ves tu realidad y dices, ya no la quiero vivir, ¿no? Ya no quiero que esto pase. ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué a mí? ¿No? Me acuerdo que una de las experiencias que más me marcó fue ver a mi papá secuestrado por terroristas, 4 meses, ¿no? Él era mi superhéroe. Y cuando tú tienes un superhéroe y lo ves tan fuerte y lo ves tan grande y de pronto te lo quitan y te lo arranchan. Yo tenía 7 años en ese momento, ¿no? Ahí aprendí de manifestación sin darme cuenta, ¿no? Porque en esa experiencia yo tenía ese miedo de no volver a ver a mi papá y ese miedo de ahora quién me protege, porque tengo 4 hermanas mayores y una mamá. Y ellas estaban viviendo su propia experiencia con todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y en ese entonces, yo muchas veces lloraba en mi cama, lloraba en las noches, pidiéndole a Dios por qué se había llevado a mi papá, por qué me lo habían quitado. De hecho, me acuerdo, porque mi mamá me protegió este recuerdo, que yo le escribo una carta en Navidad a Papá Noel, porque pasé el diciembre sin él. Estamos hablando de la Embajada de Japón, ¿no? El atentado que hubo hace mucho tiempo. Y yo le escribo a Papá Noel que este año no quería recibir ningún regalo, que el único regalo que quería era que mi papá regrese. Y toda esa mentalidad y todo mi foco se trataba de eso, en esa época de mi vida. Y me acuerdo incluso que hice en ese momento un pacto con la Virgencita y la miré y le dije, yo sé que tú me vas a traer a mi papá. Y cuando me lo traigas, yo voy a venir y me voy a tirar y voy a hacer así, bien, y voy a decir, sé que me lo ibas a regresar. Gracias, Virgencita. Ese era mi ritual que había formado en mi cabeza, ¿ok? Y eso lo repetí en mi mente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y el 22 de abril, que es el rescate de la Embajada de Japón, ese mismo día en la noche, hice ese ritual. Fui corriendo a la Virgencita. Bueno, no lo conté, pero hay un cuadro en mi casa de esta Virgencita. Fui corriendo hacia ese cuadro, me tiré, hice el ritual, dije, sabía que me ibas a traer y tú me lo has traído, ¿no? Y es un poco hablar de manifestación. Y ese digamos que fue un antes y un después, pero hubieron otros muy importantes que marcaron grandes diferencias de cómo yo percibía la vida, cómo yo la entendía, cómo la interpretaba. Más adelante fui militar también, estuve en la Fuerza Aérea, viví experiencias ahí,
Fui un empresario que también fue estafado con más de 1 millón de soles. Viví experiencias ahí. Y tuve este constante cuestionamiento de, oye, ¿realmente de esto se trata la vida? De estar pasándola una y otra vez. Y ahí fue en donde yo empiezo a entrenar mi mente. A decir, ya sabes, quiero entenderme. Porque acá hay 2 caminos. O me deprimo y tiro la toalla. O entiendo de que en la vida hay un propósito para estas cosas. Y empiezo a estudiar ese propósito. Y ahí fue en donde yo empiezo a estudiar la ciencia del comportamiento. Desde diferentes ángulos, desde la psiquiatría, desde la psicología, desde la medicina, desde la PNL, desde el coaching, desde diferentes ángulos empiezo a leer y a investigar. Y yo también viví experiencias, ¿no? Estuve con psiquiatras, estuve con psicólogos, estuve con coaches, con monjes, sacerdotes, con todo. Y creo que dentro de toda esta experiencia, la vida me enfocó en que yo empiece a buscar el propósito en las cosas, de que trate de entender por qué vienen los problemas a la vida. Y ahí fue cuando me enamoro de lo que hago, ¿no? Y lo relaciono con mi temprana edad, cuando yo tenía 7, 8 años. Yo era el psicólogo de todas mis hermanas. Y me di cuenta que parte de mi propósito de vida era ayudar a las personas a que se den cuenta de cosas. Pero primero tenía que yo pasar por mi propio camino. Así es como yo me empiezo a formar en el mundo del coaching, ¿no? Ya tengo más de 12 años dedicándome a la PNL y al coaching, y ya la certificadora tiene más de 8, ¿no? Yo no logro entender cómo las personas adquieren lo que hablábamos, ¿no? Esa resiliencia, porque dentro de mi círculo cercano, dentro de mis amigas, dentro de mi familia, yo veo personas que sí han tenido muchos problemas y que de alguna manera es una constante como, ¿por qué me sucede esto a mí? ¡Qué horror!, ¿no? Y tristeza, y tristeza, y tristeza. Y veo que la tristeza simplemente se acumula y se acumula y se acumula y se va volviendo como algo del que en verdad se vuelve casi imposible de salir. E incluso ya ni siquiera se tiene las ganas, porque claro, en ese momento la cabeza lo que te dice es terapia, psicólogo, psiquiatra, tienes que intentarlo, ¿no? O sea, vamos. Pero ya la persona está tan como hundida en esto que ni siquiera tiene ganas ni fuerzas y cree que ni siquiera la terapia ni nada va a ayudar, ¿no? Pero por otro lado, también tengo dentro de mi familia, mi papá, yo siento que he tenido una escuela de mi papá y que por eso yo también, sin querer queriendo, soy muy resiliente y nunca he visto como los problemas de ¿por qué me pasa todo esto a mí? Sino es como, listo, me pasa a mí porque me está enseñando algo y ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo navego con la mejor actitud y sonrisa posible esto? Y a veces también llego a pensar que bloqueo mucho el sentir la emoción del problema porque quiero como que irme hacia el lado más racional de la solución y la acción, pero es una manera que a mí personalmente me ha funcionado para quizás no terminar en el hoyo que veo por el otro lado que se puede terminar, ¿no? Mi papá, o sea, es un hombre extremadamente resiliente, lo he visto pasar por 1000 altos y bajos a nivel empresarial, momentos que le digo muy bien, momentos que le hago muy mal, pero aún así guerreándola, diciendo con una sonrisa, esto sale porque sale, ¿no? Y al mismo tiempo él cuando entra a la clínica por COVID, él entra caminando, entra siendo una persona saludable y sale 5 meses después de la clínica sin poder caminar, necesitando enfermera 24/7 para poder pararse, para poder ir al baño, para poder lo que sea, hasta para comer. Entonces, pero aún así lo ves con buena actitud y lo ves sonriendo, ¿no? Y como, o sea, igual sé que dentro de él está como batallando porque es como, qué difícil debe de ser. Y nosotras también como era, papá, pero ¿por qué? Haz más terapia, haz esto, haz el otro. Y siento que muchas veces no entendemos bien cómo ponernos en la posición de la otra persona, cómo ayudarla a salir de esto, porque no es tan fácil como decirte, anda a terapia, pues vamos, tú puedes. Entonces,
A mí me escriben muchos emprendedores, Jimena, ¿cómo haces para en verdad seguir tan motivada? O sea, te vemos con el problema de que no puedes ser madre, te vemos con el problema de que tu papá está mal de salud. Nos estafaron como familia con una inversión muy grande, que era una inversión de mi patrimonio familiar, que era justamente para ayudar a mi papá a que, como él ya no iba a poder generar, tenga una renta y olvídate, o sea, cientos de miles de dólares estamos hablando y estafado, chau. Problemas con el negocio, problemas aquí, pero aún así la capacidad de seguir sonriendo y decir, todo va a estar bien, vamos a seguir. Entonces me preguntan, ¿cómo haces? Yo quiero tirar la toalla ya, ¿qué hago acá? ¿Qué está pasando? Y por eso una persona experta como tú nos puede ayudar, ¿no? A entender qué es lo que está pasando y qué se hace. Primero, mira, a ver, yo te voy a hacer una pregunta, ¿ok? Y es, dime quién que tú conoces no tiene problemas. No, nadie. Exacto, entonces a donde tú miras hay problemas. Es decir, todos nuestros amigos, empresarios que conocemos, la gente que más sonríe, detrás de esa sonrisa hay algo. Los entrenadores, ¿no? Los psicólogos, los coaches, incluso hasta los dueños de los bancos tienen problemas financieros a veces. Es decir, la vida tiene un montón de gamas de colores. Y de eso se trata también, ¿ok? Lo que pasa es que uno de los conflictos principales que yo he ido observando en el mundo de la salud mental es que tratan de ver al cerebro o a la mente como ves a un carro. Es decir, claro, yo estoy compitiendo en la Fórmula 1. Hay que ver qué tipo de motor tiene, qué tipo de llantas tiene, ¿no? Los resortes, qué tipo de aceite vamos a utilizar. Pero si no te enfocas en el piloto también, no importa qué tipo de carro tengas, no vas a avanzar, no vas a ganar nada. Entonces, hoy la salud mental en el mundo está cambiando. Y es que las personas se han olvidado que el crecimiento personal o la trascendencia en la vida de un ser humano parte de dos cosas. Claro, la primera es la estabilidad financiera, emocional, pero la segunda, que es muy importante, es la conexión entre el problema que estás viviendo y tu espiritualidad. ¿Ok? Si tú quitas la espiritualidad del proceso de tu vida, no resuelves el problema, lo escondes. Es decir, si tú no te enfocas en el piloto, por más que hayas resuelto problemas de motor o de llantas o de lo que sea, no resuelves, no ganas. Y esa es, digamos, ese es el matrimonio que está empezando a existir ahora. Entonces, ¿por qué todos tienen problemas? ¿Por qué la gente siempre repite los mismos patrones de comportamiento? ¿Por qué las personas siempre tienen el mismo tipo de problema? Los que sufren de amor sufren siempre de amor, los que sufren de dinero sufren siempre de dinero, ¿no? Y tratan de buscar muchas veces en la parte material las respuestas, ¿no? De repente no tengo una buena relación porque no me veo lo suficientemente hermoso, entonces me voy a meter al gimnasio, me voy a poner más flaco, me voy a comprar ropa mejor, ¿no? Claro. Eso también funciona, pero eso de repente te genera más oportunidades. Pero ¿qué es lo que realmente genera la conexión entre una relación? O sea, la conexión entre una mujer y un hombre, la conexión entre un negocio y un empresario, ¿no? Ahí es en donde vienen los aprendizajes de vida. Para que tú consigas nuevos resultados o nuevas formas de ver el mundo, tienes que dejar de ser la persona que construye los resultados que estás construyendo ahora, ¿no? Y acá viene esa trascendencia, y ahí es en donde hablamos de partes más profundas de la mente inconsciente, como son los valores, ¿no? Como es el propósito de vida, como es qué vienes a darle al mundo. La mayoría de personas, la mayoría que tienen problemas financieros, están muy enfocados en qué necesitan de la gente, ¿ok? Y te das cuenta que la mayoría de personas que les va extraordinariamente bien en el mundo financiero la mentalidad es que puedo darle a las personas de una manera más fácil y más poderosa. En las estrategias de negocio, de eso se trata. Cómo resolvemos el tema financiero, cómo lo hacemos más accesible, ¿ok? Y más atractivo. Igual en el mundo de las relaciones. Si tú estás viendo qué le puedes sacar a tu pareja, no estás viendo en cómo le puedes agregar valor. Y ahí está la diferencia entre la necesidad y la conexión. Muchas personas viven en necesidad, entonces la mayoría de emprendedores y de empresarios se meten al negocio, ¿ok? Por querer
mostrar el valor que tienen en el mundo. La mayoría utiliza el dinero para valorarse. Es decir, yo valgo porque tengo esto, ¿no? Claro, entonces, si tú crees que vales porque tienes esto, la vida de repente te lo va a quitar, porque tienes que darte cuenta que estás en el mundo para darte cuenta de lo valioso que tú eres. Entonces te lo va a seguir quitando hasta que tú no te des cuenta que eres una persona valiosa, porque todo lo que sucede en la vida es una metáfora. Y si tú ves, y te voy a decir algo, ya que a mí una metáfora que me parece preciosa, obviamente me di cuenta cuando me convertí en papá. Tengo un hijo de 10 meses hermoso, la luz de mi vida, ¿no? Y cuando él tenía 3 mesecitos o 2 mesecitos, los bebés cuando recién nacen no saben tirarse un pedo. Es tan sencillo como eso, no saben tirarse un gas. Y sufren y lloran y gritan, ¿no? Y se asustan y están en esa pelea. Pero igual está dentro de la cuna, mi esposa al costado, estoy yo también, está el bebé protegido, seguro, cuidado. No le va a pasar absolutamente nada, pero dentro de su mente, él está asustado, con incertidumbre, con dolor, ¿ok? Viviendo una experiencia complicada, pero está dentro de la cuna y está protegido por nosotros. A mí me gusta ver el mundo de esa manera. Es decir, ¿al final salimos adelante o no? Sí. Exacto. Dios nos está protegiendo. Estamos en la cuna de Dios. Y mientras que nosotros estamos creando problemas extraordinariamente peligrosos en nuestra mente, realmente, al final, lo natural en la vida es que resolvamos el problema. Ningún problema se queda para siempre. Siempre se resuelve. Pero es la forma en cómo nosotros enfocamos las cosas lo que marca la gran diferencia en cómo nos sentimos y qué queremos hacer. Así que por ahí va el tema. Es decir, una cosa muy importante que tengan que tener en cuenta los empresarios que nos están escuchando es: nosotros vivimos y experimentamos la vida por dos cosas: por las emociones y por el significado que le damos a las cosas. ¿Y las emociones de qué dependen? De en dónde está tu foco la mayor parte del tiempo. Si tu foco, por ejemplo, ahorita que estamos hablando, ¿ok? Tú estás tomando 3 decisiones constantemente mientras que conversamos. La primera es el foco. ¿Hacia dónde vas a enfocar tu mente? Si estás enfocando, por ejemplo, en lo que estoy diciendo, en si tienes sed o si tienes hambre, o qué pregunta vas a hacer, o cualquier idea, cualquier historia, tu mente está decidiendo enfocarse en algo, en este momento. Lo segundo, muy importante, es cuál es el significado que le das a este enfoque. Porque si ese significado, por ejemplo, que tú le das genera una emoción negativa, ¿okay? Tu cuerpo empieza a vibrar en esa frecuencia. Y lo que pasa es que la tercera decisión que tomamos es qué vamos a realizar ahora, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer con este significado y con este enfoque. Entonces, seas empresario, seas una pareja, seas hijo o seas hija, estés pasando por un problema muy complejo o muy fácil de resolver, hacia donde enfocas tu mente, fluye tu energía, se construyen las emociones, se construyen los comportamientos, se construyen las decisiones y se construyen los resultados. Y de repente obtienes un resultado extraordinario, pero sigues sintiéndote vacío por dentro. Entonces tienes que volver a pasar por el ciclo del aprendizaje. ¿Y cómo entreno mi mente para enfocarme en lo mejor de esa situación, ¿no? Porque claro, ahorita tú decías como que ya, yo hice el ejercicio contigo, ¿no? ¿En qué te estás enfocando? Yo me estaba enfocando 100% en lo que tú estabas hablando, o sea, en retener la máxima cantidad de información posible para aplicarla en mi vida, ¿no? Entonces la emoción era como que, wow, ya, aprende todo esto, y era una sensación como, o sea, positiva, ¿no? O sea, como que, por ahí va la cosa. Entonces, claro, de ahí lo que va a pasar, el resultado va a ser seguir dándole vueltas en la cabeza, pero lo primero que me llevó mi cabeza a pensar es, ok, el resultado debería de ser yo aplicando lo que me está diciendo en cada momento de desafío de mi vida, ¿no? Pero digamos, yo ahorita estoy en una situación
y me llaman a darme una mala noticia. O ya no salió este tema, se cayó el negocio, lo que fuese. Tú inevitablemente le estás prestando atención a esa noticia. Así es. Inevitablemente si era algo que tú querías mucho que salga, que has trabajado por ello, que sabes que si no sale te va a pues llevar a una situación complicada, qué sé yo, financiera, va a haber una sensación negativa, va a haber una sensación de miedo, como el bebé en la cuna, ¿no? Y ahora esto ¿qué hago? ¿Qué va a pasar? Entonces empiezas a vibrar en esa energía. Entonces, luego el resultado es probablemente vas a estar nervioso, vas a tomar decisiones a la rápida, quizás te metes en el loop del pensamiento negativo, ¿no? Y algo así pasa. Entonces, ¿cómo hago para que el arranque de esta parte que dirige todo lo que va a pasar después sea como que un entrenamiento en mi cabeza para que, ok, enfoque, ¿no? ¿Qué vamos a pensar de esto? O sea, ¿cómo se logra? ¿Te puedo hacer 2 preguntas muy personales? Sí. Ya, la primera es, ¿te sientes orgullosa de la persona que tú eres? Sí. ¿Por qué? Esa es la segunda. Porque siento que de verdad estoy aportándole valor a las personas que me rodean, soy una persona con valores por sobre las cosas, trato de actuar de manera coherente, me siento contenta de que he logrado sobrepasar ciertos desafíos, un poco como que mi camino por la vida, estos 35 años, siento que he tratado de ser la mejor versión de mí posible y que voy evolucionando y creciendo y sin querer estoy de verdad impactando en la vida de las personas. Entonces, sí. Me encanta la respuesta. Y la pregunta que yo te hago es, ¿cómo te diste cuenta de todo esto? ¿Cómo te diste cuenta de que impactas en la vida de las personas, de que eres resiliente, de que has logrado cosas grandes? Más que nada porque me lo repiten muchas personas, o sea, como que me escriben, gracias por esto, por lo que estás haciendo, o me encuentran en una charla y es como, no sabes el valor que generó. Y también porque al yo trabajar en mí misma, he tenido momentos donde he hecho ejercicios, donde he tenido que hablarme con más cariño, como que, ¿no? Aprender a abrazarme un poco más y no simplemente ser una máquina ejecutora de tareas, sino como, ¿no? Como de verdad. Ahora, te hago una pregunta. Para ti, ponerte como objetivo abrir una empresa, ¿tú apuntas a facturar $50,000 al año? No. Exacto, ¿cierto? ¿En algún momento de tu vida ese dinero fue mucho? Sí. Exacto. Entonces, ¿por qué te hago todas estas preguntas? Porque, ¿qué pasa? Que los desafíos en la vida vienen por diferentes razones, ¿ok? Nosotros estamos súper cómodos haciendo que las cosas pasen, en nuestra zona de confort, felices, en control, sintiéndonos que todo está bien, y de pronto, ¡pum!, por donde menos te lo esperas, aparece algo, ¿cierto? Porque los problemas no avisan. No es como que ya voy, no. Claro. De pronto, Bueno, pues, ¿no? exacto, ya, tú estás en un momento muy contento o muy contenta y ¡juá!, aparece algo que te cambia los planes, que hace que tu foco se diluya, sí, que tus emociones se alteren, que te empieces a cuestionar y empiezas a entrar en ese círculo vicioso de ¿podré hacerlo? Creo que no puedo, creo que me va a romper, creo que esto de acá es mucho para mí, pero hay otra parte de mí que dice que tengo que hacerlo, ¿no? Entonces entras en ese loop de emociones, de pensamientos, te asustas, pasas por miedo, tristeza, lloras, ¿no? Te metes en la cama, luego debajo de la cama, ¿no? Y pasa por un montón de cosas. Pero en alguna parte de esa mente que tú tienes y ese espíritu poderoso que tú tienes, tú decidiste, no, ¿sabes algo? Tengo que enfrentarlo. ¿Ok? Y ese monstruo que a veces aparece en tu vida diciéndote que no puedes, que se acabó todo, que no hay más, de pronto empieza a hacerse un monstruito y tú te empiezas a ser una persona grande. Empiezas a enfocarte en, ok, esto es lo que hay que hacer, este es el objetivo, sí tengo miedo, pero tengo que hacerlo igual, porque ya lo decidí, es parte de mi propósito, no me voy a rendir, voy a ser resiliente y boom, boom, empiezas esa pelea. ¿Ok? Y de pronto
pueden suceder dos cosas en ese momento. La primera es que tú decides quebrarte. Tú dices, ¿sabes qué? Ya fue, me rindo, ¿no? Y te quiebras. O la segunda es que tú decides enfrentarlo y reinventarte. Cuando un problema no te quiebra, porque tú decidiste no quebrarte, el problema igual quiebra, pero quiebran tus barreras. Es decir, que los problemas vienen a quebrar cosas. O quiebran personas o quiebran creencias limitantes. Cuando tú sobrepasas ese problema y de pronto te reinventas y lo superas y miras atrás y dices, brother, yo resolví eso, soy un crack, soy una persona espectacular, me siento orgulloso de mí. Y toda esta experiencia que he tenido que pasar, que ya pasó, ahora hace que yo me ame a mí mismo. Hace que yo me admire quién soy. Hace que me sienta orgulloso de la persona en la que me he convertido. Y hace que salga con un liderazgo y una determinación a decirle a la gente, oye, se puede porque yo sé que se puede. En este momento tú puedes pensar que no. Y está bien porque estás en ese loop. Pero yo ya no estoy en ese loop. Porque ya pasé por eso y sé que se puede. Entonces los problemas también vienen a conectarnos con nuestro poder, a enamorarnos de nosotros mismos. ¿Y qué pasa? Acá hay una metáfora muy bonita también. El parto. El primer hijo, el primer parto de una mujer es todo un drama. Te pasas 9 meses en diferentes situaciones emocionales por las hormonas, por la bioquímica del cuerpo, y cuando está acercando el día, ¿ok? Empiezas como que a pensar, ¿no? O sea, acá va a pasar algo y no estoy preparado para eso, ¿no? Pero van a ser. No importa el problema que tú creas que podría ser ese nacimiento, van a ser. No importa el dolor que vaya a generar, van a ser. Tiene que nacer. Y van a ser. Y punto. Y una vez que nace, todo ese problema desaparece. Las madres no viven pensando en el dolor de su parto, viven disfrutando del amor de sus hijos. ¿Ok? Y luego viene un segundo hijo, un tercer hijo. El parto ya no es el mismo. Puede incluso complicarse, pero la mentalidad de la madre está mucho más fuerte para esa experiencia. Entra sabiendo ya cómo es, que todo va a estar bien, que va a ser un momento incómodo, que quizás sea un momento doloroso, pero es un día, pero va a traer un hijo hermoso, extraordinario y se enamora del proceso. En el mundo del emprendimiento es igual. Hablando con emprendedores o con empresarios, mejor dicho, millonarios, ¿qué te dicen? Si tú quieres ser millonario tienes que aprender a perder millones. Porque no la vas a conectar a la primera. Y si conectas a la primera, igual vas a perder en el transcurso de tu carrera. Entonces, no te enfoques en lo que pierdes, enfócate en aprender la estructura, el orden y la organización de lo que sí te está generando y de la persona en la que tú te tienes que convertir. Entonces, ese es el tema. Es entender que el problema viene como un llamado a la aventura. Al comienzo, quizás lo que tienes que hacer es catarsis. Quizás lo que tienes que hacer es rendirte, decir, ok, claro, Orlando, qué fácil hablarlo, ¿no? No es fácil, porque todos los años aparece un nuevo problema, todos los años aparece algo en la vida que no quieres que aparezca, pero tiene que aparecer. Porque, a ver, yo cuando decidí convertirme en entrenador, yo hice un compromiso con Dios. Yo sé cuál es mi propósito de vida, lo tengo súper claro. ¿Ok? Y ese propósito de vida exige un tipo de persona. Y esa persona no se construye de una manera sencilla. Esa persona tiene que pasar por retos muy grandes. Tiene que pasar por desafíos muy grandes. ¿Por qué? Porque yo me tengo que convertir todos los años en una mejor persona, en una persona más productiva, más capaz, más extraordinaria, más conectada a Dios, más conectada a pasar por estos flujos de problemas para conectar con el propósito, para disfrutar de la vida. ¿Ok? Entonces, en el lado de los empresarios, que acá hay muchos empresarios escuchándonos, míralo como una relación. La mejor metáfora de un negocio es una relación. Si tú sabes que la persona con la que estás es para ti, sabes que un problema no va a terminar la relación. Por más doloroso, incómodo, complicado que sea. Pero si esa relación es media tóxica, cualquier problema termina la relación. Y acá tengo una frase. Nunca quiebran las empresas. Quiebran la mente de los gerentes generales.
Y una mente solamente quiebra cuando el propósito o la relación no es suficientemente poderosa. Eso es lo que me ha pasado a mí. O sea, con lo que te contaba, ¿no? O sea, me quedo con demasiados aprendizajes. Como, claramente, la vida te manda problemas para que tú crezcas, ¿no? Porque si todo fuese tan fácil, no desarrollaríamos nuestro máximo potencial y no veríamos de qué somos capaces de lograr. Y mientras que has estado hablando, yo decía, me he sentido exactamente igual. O sea, habían problemas que se presentaban con King Cronuts, ¿no? Que yo decía, ¿y esto? O sea, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Cómo voy a negociar esa salida del centro comercial con un séquito de abogados que me van a querer cobrar 500,000 cosas en penalidades? Ya no puedo seguir una tienda ahí. Al inicio me dio mucho miedo, no quería enfrentarlo. Era como que voy a hacerme la loca, como que va a desaparecer. Y eventualmente, unos días después, es como, ya, no va a desaparecer. Hay que tomar acción. ¿Qué hago? Y lo primero que tengo que hacer es asesorarme legalmente. O sea, realmente cuál es la implicancia que esto puede tener y hasta dónde puede llegar y cómo debo actuar, ¿no? Y luego como que ya tomas ese primer pasito y ese primer pasito te da como que, ok, el problema no era tan grande como pensaba y hay caminos. Entonces ahora voy a explorar un poco más. Y empiezas a explorar un poco más y luego dices, ya sé lo que tengo que salir a decir en esa reunión y tengo mucho más herramientas de las que había pensado. Y te sientas en la reunión y te revuelcan la primera vez, pero luego encuentras la solución de la segunda vez y en la segunda vez sales tú ganando y dices, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo salí victoriosa de esta situación que hace 1 mes y medio yo no quería enfrentarla porque decía, ya peor no puedo estar, ¿no? Y claro, eso dices, la siguiente, esto va a ser pan comido, ¿no? Y de hecho, ahorita, por ejemplo, cuando has estado hablando de la quiebra, no es una quiebra monetaria o tal, es una quiebra de propósito, de relación. Y también cuando ya está muy tóxico. Y yo siento que yo empecé King Cronuts a mis 24 años, ¿no? En verdad, porque tenía ímpetu, porque quería demostrarme a mí misma y es tal cual lo que dijiste al inicio. O sea, ese negocio empezó queriendo demostrarme a mí misma que yo podía. No empezó pensando, qué bien le estoy haciendo a la humanidad a través de King Cronuts. Y sin querer la achunté con un producto, porque buena estrategia comercial, bla, 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 bla. Y funcionó, y fue como que guau. Pero de pronto llega un momento crítico a nivel de flujo económico que nos arrastra desde la pandemia, ¿no? Y yo empiezo también a darme cuenta, porque claro, cuando habían las ventas y todo era maravilloso, pero en ese momento empiezo a darme cuenta, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿realmente estoy haciendo algo por la humanidad? ¿Realmente vale la pena todo el dolor de cabeza? Me empiezo a desenamorar de la industria, empiezo a sentir que era ya mucho estrés para mi vida, para mi cerebro. No entendía si en verdad tenía sentido o propósito lo que yo estaba haciendo. Entro como que en esta especie de medio trance también, porque claro, esto empieza a pasar en la pandemia y se relaciona ahí nomás con la enfermedad de mi papá, y esa enfermedad de mi papá, que yo era muy unida a él, soy muy unida a él, me hizo replantear todo y me hizo replantear, no estoy pasando suficiente tiempo con mi familia, cuáles son mis prioridades. Mi papá se puede morir de la noche a la mañana y podría ser yo también, y ¿qué estoy haciendo, no? Entonces entro en este como momento, pero eso sentía que venía de la mano con que la Jimena que iba como entendiéndose y creciendo y evolucionando no estaba a la par de su relación con este negocio, y ya todo se empezó a volver como muy difícil y peor desde ahí. Y también pasé por esta etapa en la que, tengo que intentarlo, porque tengo que hacerlo, porque tengo que probarme a mí misma que puedo, pero en verdad era por no saber decir, stop.
Ya, y estuvo. ¿Por qué? Porque para mí que eso cierre era que yo fracasé. Y tuve que trabajar mucho con coaches, con todo, para entender que yo no era King Cronuts. Exacto. Y que, o sea, King Cronuts podía ser una parte de mi vida pequeña, pero que hoy me ha enseñado y me está llevando a ser la Jimena que en verdad quiero ser, y que tengo que dejar de medir mi valor con el valor de la empresa, ¿no? Y ya como que empieza todo a tomar un poco más de sentido, e incluso pudiendo mantener ya una operación más pequeña y todo, que daba flujo y tal, y rentabilidad, yo opto por decir, este no es el camino por el que yo quiero ir, y tengo que tomar una decisión dura, que es como cortar una relación de 11 años, pero es que este ya no es el camino por el que yo quiero ir. Este no es el camino ni que me hace sentido. Y ha sido un proceso súper duro, que tienes que entrenar a tu mente para poder ser como ecuánime con el tema y para poder entender y verlo. O sea, siento que a veces uno tiene que salir de su situación y poder como ver el panorama completo, y en verdad verte a ti como que con esta situación, ¿no? Y me junté con una amiga que también está en el rubro de restaurantes hace 2 días, y me dice, me está yendo mal y creo que voy a tener que tomar la decisión de cerrar, y ella no sabía que yo ya había tomado la decisión, y fue como, pero ¿qué va a pasar conmigo y qué voy a hacer? Y todo esto, y yo, claro, gracias a que yo ya lo había pasado, pude sentarme a hablar con ella y decirle, tranquila, que todo lo que tú estás pensando tiene una solución, porque yo ya lo vi también. Entonces, claro, es esta como repetición de cosas y vivencias y experiencias que al final te van dando a ti las propias herramientas para que tú salgas adelante y para que tú cambies el enfoque y la actitud y la mentalidad hacia la vida. Porque todo parte de que cuando te da el problema, realmente decidas o enfrentarlo o decidas que el problema te derrumbe a ti, ¿no? Pero hay que ser fuertes para poder, o sea, fuertes de mente, de emociones, de tu círculo cercano. O sea, creo que al final todo es un cúmulo de cosas que son las que te llevan a poder realmente tomar la decisión de, vamos, voy a enfrentarlo. Porque si tú no tienes gente que a tu alrededor que sientes que tienes soporte, que te aconsejan chévere, si tú no tienes la capacidad de poder hablar con alguien para pimponear ideas, para que salir de ese, ¿no? Va a ser mucho más difícil irte por el lado de quiero tomar el toro por las astas y resolverlo. Lo que pasa es que este es un tema muy importante, porque aquí hay una frase que todos tienen que tener muy en cuenta. Todo lo que entra a tu mente entra para quedarse. No es como que, dijeron algo y no entró a mi mente, está en la basurita y se elimina, 0. Todo lo que entra a tu mente entra para quedarse. Y nosotros tenemos 4 frecuencias. Generalmente, la mente tiene muchas más frecuencias, que es beta, alfa, zeta y delta, ¿ya? La beta es una frecuencia de actividad. Alfa es considerado hipnosis conversacional. Todos los que están escuchando el podcast en este momento, los que leen, los que prestan atención a una clase, los que conversan y se mantienen en ese estado de foco, entran en la frecuencia alfa, que es la frecuencia de hipnosis conversacional, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la hipnosis se activan 3 características muy importantes. Primero, la capacidad de recordar. Segundo, la de aprender. Y tercero, la de ser creativo. Son 3 características muy importantes que se activan en el estado hipnótico. Entonces, cuando estamos en una conversación, yo estoy decidiendo dejarme sugestionar por ti, ¿ok? Estoy aprendiendo de ti y recordando en base a mis experiencias pasadas. Mientras que analizo lo que tú vas diciendo con mis experiencias pasadas, voy aprendiendo a través de la creatividad, ¿ok? Entonces, si tú estás rodeado de un grupo de personas que todo el día dicen, uy, no, a ti te va mal porque se te cruzó un gato negro, por más estúpido que parezca, en el momento en donde el problema se repita 1 vez, 2 veces, 3 veces, vas a irte a buscar al gato negro, ¿ok? Porque dices, no, mi tía tiene razón, esto tiene que haber sido el gato. No hay una razón por la cual esto tiene que estar pasando. No, sí la hay, tus patrones de comportamiento.
¿no? La forma en cómo tú tomas decisiones no cambia porque se te cruzó o no un gato negro, pero tu mente empieza a ser sugestionada por eso. Y si estás en un círculo en donde todo el día se habla de eso, claro, empiezas a tener otros problemas. Entonces, por eso las frases de este mundo del networking, que es, tú eres el promedio de las 5 personas con las que te rodeas. Claro, porque estás siendo hipnotizado por las personas todo el rato, porque todo lo que entra a tu mente entra para quedarse. Y por eso también esa frase de que si paras con 4 millonarios, el quinto vas a ser tú. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a pensar como ellos, aprendiendo a comportarte como ellos, aprendiendo a interpretar como ellos, aprendiendo a experimentar como ellos, a entender el mundo como ellos y a tomar decisiones como ellos. Entonces, tarde o temprano, te hipnotizaron sin que tú quieras, ¿no? Y vas a estar en una mejor posición financiera porque vas a estar tomando mejores decisiones. O sea, qué importante cuidar tu círculo y cuidar lo que dejas entrar a tu mente. Por supuesto. O sea, en verdad, qué contenido escuchas. En verdad, qué cosas lees, ¿no? En verdad, quiénes son tus amigos. Pero, ¿qué pasa cuando tienes a alguien cercano que está en ese loop de negatividad y no, o sea, hasta dónde se llega a cortar el límite de, porque, ¿me entiendes? Exacto. O sea, ¿cómo? Si está dentro de casa. Claro. Regálale un libro, llévalo a un entrenamiento de Orlando de Neyri. comparte información y de a poco, porque así como él te influye, tú también lo influyes. Entonces, ahí es en donde es el mismo ejemplo, ¿no? Si tú estás a dieta y tu pareja, por ejemplo, todos los días pide pizza, primero tienes que entrenar tu voluntad y conectar mucho más tu determinación a tu propósito para poder cumplir con ese proyecto. Entonces ahí están jugando quién se influencia, porque al final los dos van a terminar en el mismo lugar, ¿no? Así que... ¿Cuáles son las otras 2 frecuencias? La zeta y la delta. ¿Y esas qué hacen? La zeta es hipnosis profunda. ¿Okay? Es cuando ya entraste en este estado hipnótico. Y la delta es cuando ya estás roncando, que es diferente. No tiene el mismo rol. Sirve más para procesar información. Todo lo que has vivido en el día lo procesas, pero también estás en un estado muy poderoso. Y la frecuencia zeta, que es la frecuencia de hipnosis profunda, para mí es la más mística y la más hermosa. Porque yo a esa frecuencia le llamo la frecuencia sagrada. Por muchas razones. Porque si tú observas, cuando tú te pones a estudiar la hipnosis, aparte que muchos todavía creen que la hipnosis es poner a alguien a bailar como gallina, ¿no? La hipnosis es una frecuencia mística, sagrada y muy poderosa. De hecho, para mí es el recurso más poderoso para sanar emociones, sanar dolores, sanar experiencias, pero también es el recurso para hablar con Dios. Y es el recurso para acceder a los milagros. ¿Ok? Orlando, pero te estás poniendo un poco místico, ¿no? Mira, si tú estudias las religiones, no importa qué religión sea, todas las religiones, todos los monjes, sacerdotes, apus, chamanes, lo que tú quieras, todos para comunicarse con Dios entran en zeta, en el estado hipnótico, que es la oración y la meditación, en la frecuencia entre 4 y 8 Hz. Todos. Ah, claro. Exacto. Entonces, y cuando tú ves o investigas las plantas, el huachuma, la ayahuasca o cualquiera de esas plantas, lo que hacen es meterte en esa frecuencia, solamente que de una manera más directa. Y en esa frecuencia, tu mente tiene la capacidad de poder conectar a otro nivel con la espiritualidad. Ves más cosas, ves más mensajes, escuchas más cosas, estás más conectado a la vida. Tu mente inconsciente toma el masivo control de la situación. Y ahí es en donde pasan todas estas visiones. Ahora, si lo queremos llevar a la ciencia, por alguna razón, ¿has escuchado alguna vez esta creencia urbana que dicen que los niños entre los 0 y 4 años pueden ver a sus abuelos que ya fallecieron? Sí, que ¿no? tienen más como sentido de la espiritualidad y de la energía y demás. Sí, claro. Porque el niño de los 0 a los 7 años está en la frecuencia Z.
Ah, sí, vive Claro. en la frecuencia Z. Exacto, porque la frecuencia Z, que es la frecuencia del masivo aprendizaje también, Ah, es la frecuencia que claro. por excelencia permite que el niño aprenda. Que se forme, claro. Que aprenda rápido todo lo que tiene que Claro, aprender. claro. Pero el bebé está en una frecuencia Z. Entonces, Por eso dicen que es tan importante que esos primeros 4 años de tú como padre realmente permitas que lo que entre a la vida de ese niño sea algo que sume. Porque incluso te dicen, si estás manejando y tú estás con el car seat y con el niño atrás, el bebé atrás, y tú insultas o tocas la bocina o te estresas, todos esos patrones los está adquiriendo y los está aprendiendo. totalmente. Porque es la forma en cómo la mente está diseñada para darle el recurso al bebé para enfrentar la realidad a la que se está exponiendo. Entonces, el padre y la madre y todos los que rodean a ese bebé, ¿okay?, le están enseñando al bebé qué recursos necesita para enfrentar este mundo. Hay una pregunta que a mí me gusta hacer y se la hago a todas las personas que van a estar escuchando esto o que están escuchando esto, es, ¿puedes imaginar un color que nunca en tu vida has visto? No. Exacto, porque la mente no puede imaginar algo que no conoce. Ajá. Todo lo que nosotros hacemos hoy en día y la forma en cómo resolvemos viene de nuestros conocimientos adquiridos desde el momento en que nacimos. Simplemente que como la mente es creativa, puede crear. Ahora, si yo te digo, ¿puedes imaginar un elefante rosado con las orejas moradas montando bicicleta en la luna con el gorro del Chavo del Ocho? Sí. Exacto, porque podemos ser creativos con el conocimiento que tenemos. Entonces, los resultados en la vida de una persona es consecuencia de qué tan creativo está siendo con el contenido que tiene. Por eso, si una persona está teniendo un problema, y ese problema se repite una y otra vez, es que es momento de que aperture su nivel de conciencia. Cuando hablamos de niveles de conciencia, por ejemplo, la mayoría de personas cree que el nivel de conciencia es, él es un maestro porque tiene un nivel de conciencia extraordinario. El nivel de conciencia es solamente conocimiento. O sea, aprender más. Nada más. Porque el conocimiento le permite a la mente desarrollar nuevos recursos y ver el mundo de una forma diferente. Entonces, los niveles de conciencia que están relacionados, por ejemplo, a la cólera, a la ira, a la reactividad, son personas que dentro de su conocimiento creen que el mundo los está atacando. Ajá. Entonces, por miedo a que algo les pase, activan como defensa la cólera. Porque la cólera solamente se construye cuando hay miedo a que algo te pase. ¿Ok? Entonces, su conocimiento hace que crean que están en peligro. Pero cuando tú expandes tu conocimiento y te das cuenta que hay otras cosas, ¿no?, que esto viene por un propósito y hay otras oportunidades, de repente vas a donde un coach o un entrenador o vas a ver a un mentor y te dice, no, esto es parte normal del proyecto, hay que enfocarse en esto, en esto, ten en cuenta esto, ves opciones, ¿no? Y las emociones empiezan a diluirse y la energía empieza a crecer. Michio Kaku, que es un físico teórico, experto en física de las supercuerdas, él habla sobre la existencia de Dios y él habla sobre los niveles de conciencia como la capacidad de un ser vivo de poder proyectarse al futuro. Los reptiles viven en el presente, los mamíferos de 6 a 12 horas y los seres humanos pueden proyectarse acá 50 años, 100 años, 500 años, o hay algunos que con ajustes llegan a mañana, ¿no? ¿Y de qué depende eso? Del nivel de conocimiento que tiene y del nivel de objetivos que tiene. Y si los objetivos son más a largo plazo, es porque tiene más conocimientos para construir más objetivos y sabe qué otras cosas tiene que tener. Entonces, ahí es en donde la mente juega un rol fundamental. Y si te das cuenta, hoy la mayoría de personas que nos están escuchando invierten más en pollo a la brasa que en crecimiento personal. Entonces, claro, crece más la panza que la billetera. Inviertan su tiempo, su energía, su cerebro, sus horas en
cosas que de verdad los puedan hacer evolucionar para ampliar su nivel de conciencia, de conocimiento y sobre todo darle herramientas al cerebro para que de forma creativa los pueda llevar mucho más lejos, ¿no? Y por eso hay tantas cosas como cambia el Netflix por un libro, cambia la salida a la juerga por tener un coach o sentarte en un taller de algo o en ir a un evento de crecimiento, ¿no? Y es loco, en verdad, cómo tú entrenas tu mente. Yo me acuerdo de la salida, yo abría Circum y para mí era un reto abrir. Era un número grande de personas, enfrentarme a 3.000 personas en un público. Estaba haciendo una charla totalmente distinta a la que hago normalmente, que camino en el escenario, que me presento. Estaba haciendo más un storytelling con muchas historias personales parada en un solo sitio en el escenario, como conectando con la audiencia. Y el miedo que yo sentía y la ansiedad que yo he sentido las 2 semanas antes de Dios santo, ¿qué está pasando? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a morir? O sea, me voy a desmayar en el escenario, me va a dar un paro cardíaco. Y por más que ya me he parado en otros escenarios, y trabajé mucho con mi coach, Jimena, entiende que tú tienes un propósito en esta vida y tu propósito es ayudar a las personas e impactar en la vida de las personas para que ellas crezcan y puedan a través de tu historia y de tus conocimientos también ellos evolucionar y desarrollar en lo que puedas aportarles. Entonces, ese miedo no es miedo, es emoción, Exacto. Es querer ir y es tan importante para ti lo que estás haciendo y por eso genera esa sensación porque estás haciendo algo que cumple con tu propósito, con tu motivo de existir. Entonces, y empieza a creerte lo que estás haciendo suma valor y aporta y cambia la narrativa. Entonces, era como todo el rato estar trabajando en la mente y diciéndole, ¿no? Escúchame, no es miedo, es emoción, todo va a estar bien, estás aportando, vas a aportar valor, va a salir bien, ya lo has hecho antes, ¿no? Pero claro que también haces cosas para poder llegar a ese momento que es prepararte, estudiarlo, a saber tu tema, dedicarle tiempo, ir a conocer el escenario días antes, llegar temprano, hacer técnicas de respiración, no tomar café que te pueda acelerar ese día, ir con las personas que sabes que te van a elevar, o sea, ¿no? Entonces como que haces tu tarea para que puedas realmente salir ese momento. Ay, bueno, la última pregunta. Te quiero decir algo con respecto a eso, nada más. Dime. Que me parece poderoso lo que tú acabas de decir, y es que el miedo solamente existe cuando algo muy importante en tu vida se está presentando. No existe el miedo sin que algo importante esté presente en tu vida. Cuando tú, por ejemplo, te das una montaña rusa, el miedo no es al vacío, el miedo es a morir. Exacto, porque lo más importante que tú tienes es tu vida. Sí. Entonces, cuando muchas personas se están enfrentando al miedo, tienen que saber que el miedo es un súper amigo, porque te hace recordar que hay algo muy importante en tu vida sucediendo. Entonces, eso es lo que tú dices, te puedes enfocar o en el miedo que aparece o en el propósito por el cual estás haciendo las cosas. Cuando te vas a tirar una montaña rusa, por ejemplo, el miedo a morir o el amor por la diversión, por darle sentido a tu vida. Entonces, en ese foco estamos todo el rato en conflicto, en los negocios. Es miedo a quebrar o el amor a compartir. En una relación, ¿no? Miedo que me hagan daño o el amor de construir una familia, ¿no? En todo el rato estamos en esa pelea entre el miedo y el propósito, ¿no? Por eso viene mi frase principal, que es: el amor es todo, el miedo es nada. Porque cuando entiendes el miedo por lo que verdaderamente es, te das cuenta que el miedo existe porque el amor hacia ti mismo también existe. Claro, porque te importa. Exacto. Y te estás constantemente en eso, en tu día a día, en todo lo que decides, haces, decisión que tomas, ¿no? Si tú le tuvieses que recomendar 2 a 3 acciones a las personas a hacer en su día a día para ir practicando esto, desarrollarse y evolucionar y crecer, ¿cuáles serían? Mira, primero, no rechacen y tampoco ignoren las emociones como el dolor, como el miedo, como la tristeza. Conecten con eso. Hay un método que yo tengo que es el MFT, ¿no? Lo voy a explicar rápido y es
que cuando aparece una emoción negativa, lo primero que tienes que hacer es conectar con esa emoción negativa. Esa emoción negativa está apareciendo porque te está protegiendo, te está avisando de algo. De hecho, el miedo es amor hacia ti mismo, ¿no? Como no me quiero hacer daño, activo el miedo para protegerme. Entonces es una especie de cariño tóxico, pero es cariño igual. Entonces, cuando aparece esta emoción negativa, ok, conecta con esta emoción y siéntela. Eso es lo primero. Siéntela y di, ok, estás presente, listo. Ahora, una vez que está presente, pregúntale a la emoción de dónde viene, qué creencia la está construyendo y cuál es el propósito. Porque cuando tú te das cuenta que esa emoción está siendo activada por una creencia, no me siento suficiente, tengo miedo que me rechacen o tengo miedo a fracasar, ok, entonces ¿cuál es el aprendizaje? Quizás el aprendizaje sea que esto es importante para ti. Y si es importante para ti, ¿qué recursos tienes que despertar? Y ahí los escribes. Escribes los recursos que tienes que despertar y empiezas a imaginarte con esos recursos. ¿Ok? Y una de las cosas que a mí me gusta agregar en este proceso es recordar que el problema te lo manda la persona que más te ama en el mundo, que es Dios. Te lo manda porque te quiere ver crecer. Entonces, ¿en quién te tienes que convertir tú en este momento para llevar a cabo esta tarea y hacer que las cosas sucedan? Ese círculo viene con visualización, ¿no? Cuando ya sabes cuáles son tus aprendizajes, te imaginas, te sientes logrando tus resultados, logrando lo que tú quieres, que es importante para ti, agradeces por el problema y agradeces por los recursos y la mente en ese momento se da cuenta que el problema fue una ilusión y desaparece la emoción y activas tu nivel de recursos porque lo que tú tienes que hacer para tener éxito es tener tus emociones activadas, las positivas, que son las que construyen los comportamientos de éxito. Y ya está, es tan sencillo como eso. Quiero ir a tus entrenamientos. Bienvenida. Y tipo, por favor, ¿me puedes dar sesiones personalizadas de todo lo que acabamos de hablar? Te lo juro, estoy como, necesito invertir tiempo, todo para evolucionar. O sea, porque creo que tiene que partir de esas ganas de querer ser mejor, ¿no? Ay, muchísimas gracias. Ha sido increíble, de verdad, que increíble. Gracias por compartir tantos conocimientos con todas las personas que nos están escuchando y por la apertura. No, gracias a ti. Saludos a todos y recordar a todas las personas que nos están escuchando que estamos viviendo una vida extraordinaria y muchas veces creemos que no. Entonces, observa todo lo que has ganado, todo lo que tienes, todo lo que más amas en la vida y te vas a dar cuenta que ya eres exitoso, que muchas cosas que quieres son complemento. Así que hay que hacerlas suceder y para eso hay que entrenarse. Si quieres tener el six-pack para verano, tienes que ir al gimnasio. Literal. Así es. Que es lo que me toca a mí. Ay, muchísimas gracias, Orlando, y muchísimas gracias a todos ustedes que han escuchado este episodio hasta acá. De verdad que ha sido espectacular y estoy feliz de todo lo que hemos conversado. Sé que les hemos aportado muchísimo valor y nada, compartan este episodio con sus amigos, con su familia, con todas las personas que creen que lo puedan necesitar. Anoten todo, vuelvan a escucharlo, hagan un resumen. Acuérdense de entrenarse, de ustedes nutrir su mente, lo que escuchan, lo que leen, de con quiénes se juntan y de verdad que empiecen a poner todo esto en práctica para poder llevar su potencial al máximo. No se olviden de suscribirse en el canal y nos vemos el próximo lunes en otro episodio de Mentores Emprendedores. Eso.